Hola, bienvenidos, yo soy Cristina y esta es la parte 23, polimorfismo en C#. En esta lección veremos sobre escritura de métodos virtuales y el polimorfismo. Veamos un ejemplo. En la parte 21 vimos la herencia y en la parte 22 ocultamiento de métodos. Vimos que una variable de tipo base puede apuntar a una referencia de una clase derivada. Si aún no has visto la parte 21 herencia de este tutorial, es altamente recomendable que lo veas antes de continuar con esta lección. En este ejemplo ya tengo un ejemplo de una clase simple llamada empleado, la cual tiene dos propiedades, nombre y apellido, y también tiene un método imprimir. Entonces aquí tenemos la clase empleado con dos propiedades, nombre, apellido, y el método imprimir, que lo que hace es imprimir pues el nombre completo, nombre, espacio, apellido. Digamos que tenemos tres tipos de empleados diferentes en la empresa: empleados de medio tiempo, empleados de tiempo completo y empleados temporales. Y cada uno va a tener un nombre, apellido y podrá imprimir su nombre completo. Entonces, todos estos miembros de clase ya existen en la clase base empleado. Así que vamos a agregar las clases derivadas. Bien, entonces voy a agregar primero public class empleado de medio tiempo que hereda de empleado. Ya creamos la clase empleado de medio tiempo, la cual hereda de empleado. De igual manera vamos a crear las otras dos clases. Bien, para crear las otras dos clases voy a copiar esto, control C, control V, y va a ser empleado de tiempo completo y el otro va a ser empleado temporal. Temporal. Si vemos este ejemplo, es muy simple. Tenemos una clase base empleado y tres clases derivadas: empleado de medio tiempo, empleado de tiempo completo y empleado temporal. Por la herencia sabemos que todos los miembros de la clase base serán heredados a las clases derivadas, y obviamente las clases derivadas podrán hacer uso de los miembros de la clase base. Bien, ahora en el método main voy a crear un arreglo de empleados. Entonces lo que voy a hacer aquí es poner empleado, esto va a ser el arreglo, se va a llamar empleados, va a ser igual a new empleado y lo vamos a poner un tamaño de 4. Y como esto es un arreglo, empezamos a agregar elementos en cada posición del arreglo. Bien, entonces voy a agregar para el arreglo empleados en la primera posición, que viene siendo el valor 0 del arreglo, va a ser igual a new empleado, una instancia de la clase empleado. El primer elemento del arreglo es de tipo empleado. Agreguemos otro valor para el segundo elemento. Entonces, empleados en la posición 1, que es el segundo elemento, va a ser igual a new empleado de medio tiempo. Bien, ahora se estarán preguntando, ¿es esto posible? Como vemos, empleados es un arreglo de tipo empleado, no de tipo empleados de medio tiempo. En la primera posición estamos agregando una instancia de empleado y en la segunda estamos agregando una instancia de new empleado de medio tiempo. Entonces, ¿es esto posible? O sea, la variable es de un tipo y le estamos asignando una instancia de otro tipo. Sí, como vimos en la lección anterior, a una variable de la clase base se le puede asignar una instancia de la clase derivada. Dicho de otra forma, una variable de tipo base puede apuntar a un objeto o instancia de tipo clase derivada. Y podemos hacer esta asignación porque una clase derivada cumple con las responsabilidades de la clase base, lo cual significa que una clase derivada puede hacer lo mismo que la clase base. De igual manera vamos a agregar el tercer elemento al arreglo. Copio esto y va a ser en la posición 2, en el índice 2, que viene siendo el tercer elemento. Va a ser un new empleado de tiempo completo. Y por último vamos a agregar el último elemento, empleados, en la posición 3, en el índice 3, posición 4, new empleado temporal. Como todas estas clases heredan de empleado, podemos asignar las instancias a una variable de la clase base empleado, como se ve aquí en la asignación de valores a este arreglo, el cual es un arreglo o una colección de datos de la clase empleado. Ahora digamos que voy a utilizar un ciclo para recorrer cada uno de los elementos del arreglo empleado. Entonces voy a utilizar el ciclo for each y va a ser de tipo empleado in
empleados. Empleados. Entonces lo que estoy haciendo aquí es, por cada elemento de tipo empleado que haya en empleados, va a estar iterando y guardándose en esta variable emp hasta que termine de recorrer todos los elementos. Recordemos que todas las clases derivadas están heredando los métodos de la clase base, así que en este for each puedo acceder al método imprimir nombre completo. Entonces imprimir nombre completo. Si vemos el código, las clases derivadas o hijas no tienen el método imprimir nombre completo. Por lo tanto, en el for each, este método imprimir nombre completo va a llamar al método dentro de la clase papá o de la clase base empleado, o sea, a este. Si corremos el programa, veremos impreso nombre, espacio, apellido 4 veces porque son los valores por default que tiene inicializado los campos en la clase base, y el método imprimir nombre completo de la clase base está mostrando estos dos valores separados por un espacio. Entonces, control F5 y como vemos está nombre, espacio, apellido. ¿Por qué? Pues porque estos son los valores inicializados aquí en la clase base y el método imprimir que se está llamando es este y es lo que está mostrando. Si vemos el código, las clases derivadas no tienen su propio método para imprimir nombre completo. Por ende, dentro del for each, aquí se va a llamar imprimir nombre completo de la clase empleado. Pero digamos que tenemos un requerimiento donde debemos mostrar después del nombre completo entre paréntesis qué tipo de empleado es. Si es de tiempo completo, de medio tiempo o temporal. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues podemos crear para cada clase derivada un método imprimir nombre completo que haga lo correspondiente para cada clase. Bien, entonces primero voy a agregar el de empleado de medio tiempo y le voy a poner lo correspondiente a esta clase, que va a ser entre paréntesis medio tiempo. De igual manera puedo hacer lo mismo para las otras clases derivadas. Entonces voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí. Lo mismo para esta otra clase. Y ahora lo voy a cambiar en lugar de medio tiempo por temporal para esta. Y acá empleado de tiempo completo. Muy bien, entonces cada clase derivada tiene ahora su propia implementación del método imprimir nombre completo. Si tenemos el código así, lo que vimos en la lección anterior es que el nuevo método en la clase derivada va a ocultar al método de la clase base. Si existe un método igual en ambas clases, derivada y base, el método de la clase base se oculta por el método de la clase derivada. Pero como estamos utilizando una variable o un arreglo del tipo de la base empleado, en realidad vamos a estar llamando al método oculto, o sea, al método imprimir nombre completo de la clase empleado y no al método de la clase derivada. Esto porque el tipo de la variable que estamos utilizando es el tipo empleado y no la especialización de la clase derivada. Si corremos el código podemos ver el mismo resultado que antes. Entonces vamos a correr el código y como vemos, aunque hayamos puesto métodos dentro de las clases derivadas y estos métodos obviamente están ocultando al método de la clase base, estamos viendo los resultados de la clase base. ¿Esto por qué? Porque la llamada la estamos haciendo mediante una variable de la clase base, entonces estamos haciendo una llamada directa al método oculto. También si vemos el código tenemos unos warnings aquí. Y estos warnings nos están diciendo que estamos ocultando un miembro heredado, que si queremos intencionalmente ocultarlo, debemos utilizar la palabra reservada new, pero en este caso no es lo que queremos hacer. Nuestra intención en este caso es sobreescribir la implementación que nos da la clase base y tener nuestra propia implementación diferente en las clases derivadas. Y para esto debemos utilizar la palabra reservada override. Y antes de hacer esto debemos marcar el método de la clase base como virtual. Entonces vamos a marcar este método aquí como virtual. Y lo que vamos a hacer acá en las clases derivadas, voy a quitar esto para que vean. Entonces si pongo override y doy un espacio, el IntelliSense me está diciendo qué métodos de la clase base pueden ser sobrescritos.
Override significa sobreescribir, entonces selecciono imprimir nombre completo y automáticamente me da una implementación para este método. Entonces lo que voy a hacer aquí es cambiarlo por el mensaje que tenía antes y voy a poner aquí imprimir empleo de medio tiempo. Entonces voy a hacer lo mismo para los demás, voy a poner la palabra reservada override aquí para sobreescribir los otros también. Y acá también. Bien, entonces cuando marcamos un método en la clase base como virtual, esto le va a indicar a las clases derivadas que este método puede ser sobrescrito si así lo queremos. Bien, ¿qué cambios hemos hecho en el código hasta ahora? La clase base pusimos el método como virtual. Aquí está. Y en las clases derivadas sobreescribimos ese método utilizando la palabra reservada override. Entonces está sobrescrito aquí con la palabra override, también para esta clase y también para esta otra. Entonces, ahora que corramos el código, ¿qué va a pasar? Pues, por ejemplo, para la variable empleados en la posición 1, para esta, que está recibiendo una instancia de empleado de medio tiempo, lo que va a pasar en runtime o tiempo de ejecución es que en lugar de tomar el método imprimir nombre completo de la clase empleado, en lugar de tomar este método de base, aunque estamos utilizando una variable de tipo empleado, va a darse cuenta que la referencia es de tipo empleado de medio tiempo y que esta clase está sobreescribiendo el método de la clase base. Por lo tanto, utilizará la sobreescritura del método en la clase derivada y esto es lo que se conoce como polimorfismo en la programación orientada a objetos. Entonces, el polimorfismo nos permite invocar métodos de la clase derivada a través de una variable de la clase base en runtime o tiempo de ejecución. Entonces, si corro este programa, veremos que se están ejecutando los métodos sobrescritos en la clase derivada. Como vemos, a esos métodos sobrescritos le agregamos entre paréntesis qué tipo de empleado era y esto demuestra que se están ejecutando esos métodos. En el caso de el arreglo en la posición 0, pues simplemente era una instancia de la misma clase empleado, así que este sí está llamando al método de la misma clase empleado y no, o sea, de la clase base y no hay necesidad de que llame un método sobrescrito porque pues es la misma clase. En el caso de esto sí está llamando a la sobrescritura que hay del método en cada una de las clases. Y por otro lado, digamos que por ejemplo para la clase empleado temporal no voy a proporcionar una sobrescritura para el método imprimir nombre completo, entonces voy a quitar esto de aquí. Entonces ahora para la clase empleado temporal, para esta instancia aquí, como no estoy sobreescribiendo el método de la clase base, lo que va a pasar es que como no tiene ninguna sobrescritura, entonces esa variable va a utilizar el método de base. Si le doy control F5 podemos ver que, sí, como dije, la última que creamos, como no tiene ninguna sobrescritura, está llamando al de la clase base, se ve igual que acá. Entonces, para empleado de medio tiempo y para empleado de tiempo completo se está llamando a la sobrescritura del método en las clases derivadas. Y para empleado temporal, al no tener sobrescritura del método, se hace referencia al método de la clase base. Y está pasando lo mismo para el primer empleado, pues porque esta es una referencia directa de clase empleado. Todo esto que vimos es el polimorfismo. Si alguien les pregunta sobre polimorfismo, pueden responder que el polimorfismo nos permite invocar métodos de las clases derivadas utilizando una variable de la clase base en runtime o tiempo de ejecución. El polimorfismo es uno de los 4 pilares de la programación orientada a objetos. El polimorfismo nos permite invocar métodos de las clases derivadas a través de una variable de la clase base en runtime o tiempo de ejecución. En la clase base el método es declarado virtual y en las clases derivadas podemos sobreescribir el mismo método. La palabra reservada virtual indica que el método puede ser sobrescrito en las clases derivadas. Esto es todo por hoy, muchas gracias por escuchar. Para recursos adicionales recuerden visitar el sitio web printep.com y te deseo que tengas un excelente día.